Buenas tardes, nos encontramos en la Sociedad del Club Deportivo San Isidro con motivo del 90 aniversario de la fundación de este club y este mes prácticamente han sido charlas variadas. En este momento la charla fue del médico Guillermo Betancourt Mateo y versaba nociones generales sobre el aspecto psicológico, como no, en el fútbol, psicológico y también médico, las dos cosas porque es médico de profesión. En general, esta charla, ¿en qué está basada y qué importancia? Porque te hemos visto hablando y tienes bastante experiencia, bastantes ejemplos que quizás te han cumplido bastante para llegar a esta altura y tener este diálogo tan frondoso para que llegue a la gente. Sí, bueno, yo tengo muchos años como médico y 34 como médico en el deporte. Y bueno, una cosa se llama medicina basada en la evidencia, ¿no? También psicología basada en la evidencia y se trata de aplicar todas esas evidencias que yo tengo para la mejora del fútbol, de los jugadores en definitiva. Como médico has tenido experiencia en equipo y también has tratado a jugadores de alguna forma u otra. ¿Nos cuenta un poquito cómo ha sido esa vida tuya de médico en el deporte? Sí, mira, el médico en el deporte empecé hace 34 años, este año justamente hace 34 años, trabajando con Yoyo de la Torre y Ramón Medina, que fueron los que me captaron, digamos, eh, y llevando la parte médica de federación con las selecciones y han pasado por, digamos, por mis manos, pues muchísimos jugadores, todos los grandes y muchos que no siendo grandes eran mejor que los que sí llegaron y bien. El aspecto de un jugador, por la definición de un jugador, por lo que hace, se mide por los pies y también por la mente. Las dos tienen que estar coordinadas. Sí, perfectamente. Al fútbol se juega con la cabeza, como casi todos los deportes, y las herramientas es el cuerpo, básicamente las piernas, ¿vale? Y tienen que estar coordinados, efectivamente, de forma y manera que cuando un jugador no está preparado mentalmente y físicamente, puede llegar o sea, el cerebro, decirle haz esto, pero el músculo no puede hacer. Y el jugador canario se habla mucho, es un estudio muy profundo que se debe hacer para determinar esos aspectos, que a veces la mente le falla. No sabe por qué, porque viven en isla, o quizás el tema del sacrificio no lo tienen bien trabajado. El jugador canario, bueno, todos sabemos que es técnicamente muy bueno, pero físicamente es bastante flojo. Es difícil saber por qué, pero desde luego cada vez que vamos a la península podemos decir que perdemos por la parte física. Y antes te hemos visto en la charla el tema de hipnotizar, entre comillas, pero más bien era de relajamiento. ¿En qué consiste esa técnica? Porque hemos visto a un chaval que lo usaba como prueba de lo que estaba haciendo y quizás también pues, nos asombró un poco ese aspecto. Sí, es un método de relajación para lograr el bienestar, digamos, mental del deportista, ¿eh? Y que le sirva de herramienta para no sufrir estrés. Tú sabes que tienen por un lado los padres, por otro lado el entrenador, por otro lado los jugadores, compañeros, ¿no? Y a veces ese estrés les puede. Una de las cuestiones importantes es el sistema nervioso, los estímulos. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, como te decía, eso hay que enseñarles a saber llevar todo este tipo de problemas y la mejor manera es hablando con ellos continuamente y enseñarles a gestionarlo con un método de relajación bastante simple y que le produzca un bienestar. El jugador canario se cuida
en cuanto a la alimentación, en cuanto a la parte física para poder triunfar, o a veces al ser muy técnico quizás descuide esos aspectos? Hombre, la alimentación en general en Canarias ha ido mejorando mucho, aunque yo creo que estamos un poco todavía con una alimentación un tanto inadecuada. Y a un jugador de fútbol que tenga cierta proyección, eh, ¿cuál es un poco la base de esa alimentación? Porque a veces, bueno, yo estoy también en concentraciones con Germán de Obra en Península y siempre pues, hay un menú, hay unos alimentos que son antes y después del entrenamiento, del partido. ¿Cómo puede definir el tema este? Porque eso es muy importante para los padres que a veces pues, quizás o lo ignoran o no lo saben y no se preocupan. Claro, mira, el tema es, antes de los partidos, pues debe haber una carga de hidratos de carbono, que es lo que más se va a gastar, acompañado siempre de proteínas y de ensaladas. Y el jugador canario, siempre hablamos aquí, pues estamos en Gran Canaria y ahora mismo estamos hablando del perfil, ¿es un jugador dócil para manejarlo? Sí, son generalmente buenos chicos y que atienden a razones, teniendo en cuenta que después cada uno tiene su idiosincrasia, claro. Y en el tema de las lesiones, que a veces pues, apuntan quizás sea una mala alimentación o una mala preparación. Hombre, yo creo que es la unión de los dos. La alimentación no ayuda mucho y la preparación a veces no es la más adecuada. Pero bueno, poquito a poquito vamos superando. Y uno de los aspectos importantes que tiene el jugador canario es cuidarse. Quizás el fútbol ahora pasa a un segundo plano, un tercer plano por las nuevas tecnologías y eso de alguna forma puede incidir en el desarrollo o en la formación de un jugador que tiene unas expectativas importantes que no llegan. Bueno, mira, en lo que digamos nuevas tecnologías, a nivel de los equipos, significando aparatos, todo tipo de aparataje y tal, para el entrenamiento eso es poco, no hay. Las cadenas trabajan como siempre han venido trabajando, básicamente. Hay un punto importante que traté en esta charla y es por qué afectan a unos jugadores una lesión y a otros no. Y uno de los puntos que siempre se han tocado y le han dado por quizás experiencia o tratamiento es que la caries influye en el tema de musculación. Sí, se ha visto que las caries está muy relacionado con las roturas musculares, ¿eh? Las microroturas, y es conveniente que los jugadores se cuiden sus bocas. Antes hablaba de tu perfil como médico, llevas bastantes años, bastante experiencia, y hablaste de un antes y un después. Has cambiado un poco la forma. ¿En qué consiste ese cambio? Sí, ese cambio es el haber estado enfermo, una enfermedad importante, y haber estado no solamente al lado de la mesa de los médicos, sino en el lado de los enfermos. Y entonces comprendí cómo debería ser la medicina. Uno de los aspectos que se tocaron aquí, quizá también en el tema final de luego mejor pregunta y algunos aspectos que querían hacerte los asistentes a este acto, era lo del equipo de Las Palmas en Juvenil de División de Honor, que aquí barre con todos los equipos, también es verdad que tiene los nuevos equipos en la geografía insular, y luego cuando va a Península, pues al ver de cambio queda eliminado. ¿Cuál puede ser el problema y cómo se puede solucionar? Porque si compite allá tendrá más gasto, pero quizá también sería mejor rendimiento y mejores jugadores. Siempre ha habido una buena o gran diferencia entre los equipos peninsulares y los equipos de aquí a nivel, digamos, de las bases y de las selecciones. Y yo creo que debido a la alimentación y a la preparación física. Y uno de los aspectos también importantes que acechan al fútbol, porque el fútbol hoy es una de las prácticas más habituales en todos los deportes, ¿tú aconsejarías a los padres que a veces los niños no hacen deporte, otros sí, que todos hagan deporte? El que le gusta, pero hacer deporte porque es más formativo?
Sí, claro, el deporte es muy importante para la mente y para el cuerpo. ¿Eh? El niño que está quieto es que algo le pasa y no es bueno. Y volviendo a ese deporte y también a la competición en sí, a veces se quejan los padres y las madres de uno y otro, de una parte, me refiero a que el que gana está satisfecho y el que pierde no, pero en el fútbol base, y estamos hablando de benjamines, estamos hablando de alevines y un poco de infantiles, ¿qué premia? La formación, la integración, la convivencia, ser amigos, la educación y el resultado. ¿Qué es más importante según tu Hombre, experiencia? según mi experiencia, lo más importante es el resultado, según mi experiencia. Pero todo lo anterior que tú dijiste hace una suma mucho más importante que el resultado. Porque a veces vemos un equipo que golea a otro y luego seguimos la estela o la trayectoria de sus jugadores y claro, golean cuando tiene una mayoría de edad y mayor poder físico en benjamines o alevines. Pero cuando llega a cadete parece que o desaparece o ya no es lo mismo. Claro, hay jugadores que tienen un crecimiento más rápido y al tener más cuerpo, digamos, físicamente son superiores, pero luego llega una edad en que todo se iguala. Los resultados, cuando un equipo pequeño, un equipo que igual no tiene una trayectoria buena en la liga, la competición, pierde, el factor psicológico puede afectarle a esos niños porque a veces los padres en la grada dicen cosas que igual no deberían decirlas, pero es lo que tenemos. Claro que sí, los niños no tienen por qué tener esa presión de los padres, ni siquiera en muchas categorías la presión de los entrenadores. Hay que formar y que se diviertan. Pues son aspectos básicos lo que hoy tenemos aquí en el fútbol. Hemos intentado tratar lo más importante. Guillermo, yo antes había hablado contigo un poco, tú dijiste tu experiencia en la escuela de entrenador, ya me tuve que ir ahí a sacar el título. ¿Y qué le dirías tú ahora mismo a la gente que está viendo este vídeo, padres, niños, formación? ¿Qué le dirías? Yo le diría a los niños que sean niños y a los padres que dejen que los niños sean niños. Y ya para terminar, voy a dar la última pregunta para esto, la relajación. Antes mismo como tú a un niño le hablabas de una forma muy pausada, que llegaba, y luego el niño te obedecía al final. ¿Eso es bueno? ¿Qué hace y qué se consigue con eso? Con eso conseguimos que el niño se encuentre mentalmente bien, que aprenda a conocer su cuerpo, ¿eh? Que aprenda a controlar su respiración. ¿Y eso influye después en el rendimiento? Sí, sí. No es lo mismo saber relajarte y saltar al campo relajado y conociéndote y sabiendo lo que hay, que saltar con presión y no saber gestionarla. ¿Y cuándo es bueno? ¿Antes del partido, antes de la competición o varias veces en el año para conseguir un poco? Vale, no, la relajación hay que hacerlo todos los días. Un ratito, nada, 5 minutos todos los días. Y se conseguirán cosas muy importantes. Y ya para terminar, esa sí es la última pregunta ya, el aspecto del estiramiento antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, Vale. antes de los partidos, después de los partidos, que no se cumple en muchas ocasiones. Sí, es que depende de qué escuela estés, dicen una cosa u otra. Ahora la moda es que el estiramiento no se haga sino después de los partidos, después del ejercicio. Antes del partido, antes del ejercicio, que no se haga. Pues nada, pues ya hemos escuchado su versión, con su experiencia creo que nos ha dicho mucho y nada, felicitarle por esta charlita aquí que hemos dado y aquellos que vean el vídeo que tomen referencia y tienen aquí a un amigo como es Guillermo Betancourt Mateo, que con su experiencia yo creo que puede ayudar a mucha gente y a muchos deportistas que se inician en este deporte. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.